análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un cambio bastante fuerte en la estructura de poder en Ecuador. Hablamos de la renovación completa de la cúpula militar. Una decisión del presidente Daniel Noboa. Exacto. Y nos basamos en un artículo muy detallado de El Comercio. Documenta cómo se movieron las fichas en el alto mando de las Fuerzas Armadas este 1 de septiembre de 2025. Dicen que es para fortalecer la respuesta a los problemas de seguridad. Sí, el discurso oficial es ese. Reforzar la capacidad operativa para enfrentar lo que llaman desafíos actuales de seguridad nacional. Y todo esto se formalizó con 2 decretos ejecutivos específicos, el 111 y el 112. Órdenes presidenciales, básicamente. Y hay que entender que la cúpula militar es clave. No son solo los jefes de cada fuerza, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y el Comando Conjunto. Son también asesores súper importantes para el presidente en temas de defensa, de seguridad. Por eso una renovación así, tan completa, suele indicar un cambio de rumbo estratégico del gobierno. Es casi una declaración de intenciones. Y justo ahí, en la jefatura del Comando Conjunto, es donde la historia se pone, particularmente llamativa, casi de novela. El Comando Conjunto, para que quede claro, es el máximo órgano, el que planifica y dirige las operaciones coordinando a las 3 fuerzas. Ok, vamos a desempacar esta situación tan inusual. Dale, porque de verdad que llama la atención. A ver, primero, el 1 de septiembre de 2025 sale el Decreto Ejecutivo 111. Este nombra al vicealmirante Pablo Iván Caicedo, de la Armada, como nuevo jefe del Comando Conjunto. Reemplaza al almirante Jaime Patricio Vela. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Un relevo más. Sí, un procedimiento que se ve habitualmente. Se nombra un nuevo líder para el Comando Unificado. Parece estándar. Pero espérate. El mismo día, el mismo 1 de septiembre, ¡pum!, otro decreto presidencial, el 112. Y este segundo decreto deja sin efecto el nombramiento de Caicedo, el que acababan de oficializar. Y en su lugar, nombra al general de división del Ejército, Henry Santiago Delgado. O sea, 2 jefes del Comando Conjunto nombrados y 1 cesado en cuestión de horas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo se come esto? ¿Un error? ¿Se arrepintieron? Bueno, según la información que recogió El Comercio, citando una fuente militar interna, no fue un error. La explicación que dieron se basa en 2 cosas. Una formalidad legal y una decisión operativa. A ver, vamos por partes. Por favor, empecemos con la formalidad legal. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Aparentemente la ley ecuatoriana es muy clara. Dice que el presidente debe elegir al jefe del Comando Conjunto entre los oficiales de más alto rango, generales o almirantes, que tengan más antigüedad en servicio activo. La antigüedad, el tiempo en el grado, es el criterio número 1 por ley, y en ese momento justo, el vicealmirante Caicedo de la Marina era el más antiguo de los elegibles. Ah, entiendo. Por eso el primer decreto, el 111, lo nombra a él. Cumpliendo la ley al pie de la letra. Vale. Se sigue el protocolo legal primero. El más antiguo asume. Entendido. Entonces, ¿cuál es la decisión operativa que justifica el segundo decreto, el 112, que lo saca casi al instante y pone el general Delgado del Ejército? Y aquí es donde entra el contexto que menciona la fuente. El argumento es que Ecuador está en lo que el mismo gobierno llama un conflicto armado interno. Y en ese escenario, consideran que el ejército, la fuerza terrestre, tiene el rol principal, el más decisivo en las operaciones, que son sobre todo en tierra. Así que la decisión operativa, la que se basa en la misión actual, fue poner a un general del ejército, a Henry Delgado, al frente del Comando Conjunto, para que lidere más directamente esas operaciones terrestres que ven como críticas. O sea que usaron el primer decreto para cumplir la ley de antigüedad con el marino. Y casi al mismo tiempo, sacan el segundo para poner al mando a quien creen que es tácticamente mejor para la situación, un general del ejército. Vaya, una jugada legal y estratégica, ¿no? Exactamente. Y lo fascinante aquí, que es lo que subraya la fuente, es cómo esa necesidad operativa que percibieron por esto del conflicto armado interno, parece que pesó más.
Llevó a, digamos, ajustar la aplicación de la norma de antigüedad para asegurarse de que la persona que consideraban más adecuada estuviera al mando real. La fuente militar que cita El Comercio insiste en que esto no fue un problema con la Armada, ni una falta de respeto a Caicedo, sino una decisión puramente estratégica, pensando en cómo dirigir las operaciones en tierra. Y el artículo añade un detalle más, que le da otra vuelta de tuerca. Sugiere que este relevo, la salida del almirante Vela y que probablemente subiera un general del ejército al comando conjunto, era algo que, bueno, que ya se esperaba que pasara en los próximos meses. Ajá. Parece que venía un ascenso en la Marina que iba a cambiar el orden de antigüedad de forma natural, y eso facilitaría el cambio. Entonces, fue como adelantar lo inevitable por la urgencia operativa. Eso parece sugerir la fuente, sí. Que la urgencia del momento aceleró un cambio que, por la propia dinámica de ascensos y antigüedad, quizás ya se veía venir. No fue algo totalmente sorpresivo en el fondo, sino una aceleración de un proceso que ya estaba en el radar, justificada por la situación de seguridad. Esto ayuda a que no se vea como una ruptura total, aunque la forma, claro, 2 decretos el mismo día, sigue siendo muy poco común. Bueno, aclarado este episodio tan particular, centrémonos en el nuevo jefe del Comando Conjunto, el general de división Henry Santiago Delgado Salvador. ¿Qué sabemos de él según la fuente? Más allá de que es del ejército. Pues mira, el general Delgado es de Quito. Nació en 1966. Su especialidad original en el ejército es comunicaciones. Algo súper importante hoy en día, claro. Se graduó de la Escuela Superior Militar, la ESMIL, en 1987. Y su formación después parece muy enfocada en estrategia y tecnología. El artículo dice que estudió en Estados Unidos, China, España, Alemania, sitios importantes. Y las áreas, comunicaciones, claro, pero también ciberseguridad y planificación estratégica, además de licenciaturas en ciencias militares y educación física, y posgrados en estudios estratégicos. Vaya, un perfil muy completo. Sin duda. Y su carrera antes de llegar aquí es de peso. Fue subsecretario y viceministro de Defensa, o sea, conoce la parte política y administrativa. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército, el número 2 de la Fuerza Terrestre. Dirigió la ESMIL, la Academia de Oficiales, y tuvo cargos internacionales importantes, como agregado militar en EEU. Es alguien que conoce tanto el campo de batalla como los pasillos de la planificación y la política de defensa. Un currículum que claramente lo ponía como un candidato fuerte, sobre todo si la prioridad era la estrategia y adaptarse a cosas nuevas como la ciberseguridad, como parece indicar su formación. Pero esta renovación fue más amplia, ¿verdad? No solo cambiaron al jefe del comando conjunto, fue una renovación total del alto mando. Correcto. Y ahí es donde se empieza a ver el cuadro completo. Si conectas el nombramiento de Delgado con los cambios en las comandancias de cada fuerza, se nota una acción coordinada. No fue solo cambiar la cabeza visible, fue poner un equipo de liderazgo totalmente nuevo. Y eso sugiere que buscaban perfiles muy específicos para alinear a todas las Fuerzas Armadas hacia una misma visión o estrategia. Entonces, con Delgado al frente de todo, ¿cómo encajan los nuevos líderes de cada fuerza? ¿Sigue ese patrón de enfoque en estrategia, en capacidades modernas? Como dice la fuente, para enfrentar los desafíos actuales. Veamos. Para la Fuerza Terrestre, el Ejército, el nuevo comandante general es el general de división Iván Rodrigo Vasconés Hurtado, curiosamente también de Quito y de la misma promoción que Delgado, la del 87. Pero su arma es caballería blindada, o sea, tanques, vehículos blindados, lo clásico para controlar territorio. Ah, o sea, un militar con experiencia más directa en combate terrestre. Tiene lógica si hablan de conflicto interno, pero ¿qué más destaca de él? Pues, además de comandar unidades grandes como la Tercera División de Ejército Tarquí, tiene experiencia en otros ámbitos. Fue jefe de la Casa Militar Presidencial, la seguridad del presidente. Eso implica cercanía al poder político. También fue agregado de defensa en Bolivia y tiene cursos en Brasil y EUSA. O sea, combina experiencia de combate con conocimiento político-militar y visión internacional. Interesante mezcla, sí. Y en la Fuerza Naval, la Armada, ¿quién quedó al mando después de todo ese lío con el vicealmirante Caicedo? El nuevo comandante general de la Fuerza Naval es el contraalmirante Ricardo Manuel Hunda Serrano. Contraalmirante es un rango naval, como general de brigada o división en el ejército.
Él es de Guayaquil, el puerto principal, y se graduó un año después que los generales Delgado y Vázquez en el 88. ¿Y qué resalta la fuente sobre su carrera? Su trayectoria es muy naval, lógicamente, pero con puntos clave. Fue comandante del buque Escuela Guayas, un puesto de mucho prestigio, casi diplomático. Y más importante para hoy, fue comandante del Comando de Guardacostas. Esto es crucial. Los guardacostas están en primera línea contra el narco por mar, la pesca ilegal. Claro. También fue agregado de defensa en Corea del Sur y jefe del Estado Mayor Naval. Y además tiene formación en ingeniería en computación y estrategia marítima. Lo de guardacostas y la formación en computación suenan muy relevantes hoy. Un marino que sabe de operaciones en el mar y también de tecnología y estrategia. Bien, nos falta la Fuerza Aérea. Para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la FAE, el mando lo toma el brigadier general Mauricio Javier Salazar Machuca. Brigadier general es un rango un poco por debajo de general de división. Es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares, especialista en estudios estratégicos. Y su formación internacional incluye Estados Unidos e Israel. Este último es un referente en tecnología militar. Israel. Sí, eso es notable. ¿Y qué cargos ha tenido? Ha sido piloto instructor, agregado de defensa justo en Israel, director de la Academia de Guerra Aérea, el Centro de Pensamiento Estratégico de la FAE. Y aquí viene algo muy significativo que conecta con el perfil del general Delgado. Antes de ser comandante de la FAE, Salazar fue comandante del Comando de Ciberdefensa del Comando Conjunto. Otra vez ciberdefensa. Yendo parece casualidad esto, ¿eh? El jefe del Comando Conjunto y el nuevo jefe de la Fuerza Aérea, ambos con experiencia directa en ciberseguridad y ciberdefensa. Precisamente. Si miras a los 4 líderes juntos, Delgado, Comando Conjunto, Comunicaciones Cyber, Vázquez, Ejército, Caballería Política, UNDA, Armada, Guardacostas, Tecnología, y Salazar, FAE, Estrategia, Ciberdefensa, empiezas a ver un patrón muy claro. Hay una mezcla, experiencia tradicional en mandar tropas, necesaria para ese conflicto armado interno que mencionan, pero también un énfasis muy fuerte en planificación estratégica, relaciones internacionales y, sobre todo, en capacidades modernas, comunicaciones estratégicas y ciberdefensa. Encaja perfecto con esa justificación oficial de enfrentar los desafíos actuales, que hoy, van mucho más allá del combate clásico. Entonces, si intentamos resumir la idea principal de todos estos cambios, basándonos en la información del comercio, ¿cuál sería la conclusión clave? ¿Qué significa realmente esta movida? Significa, primero, una reestructuración muy profunda y, parece, muy coordinada del liderazgo militar. Empezó con esa maniobra rara pero justificada en el Comando Conjunto, priorizando la necesidad operativa en tierra, según la versión oficial. Pero si miras los perfiles de todos, se ve una intención más amplia. Una intención que va más allá de poner a Delgado al frente. Parece que apuestan por un tipo de liderazgo militar muy específico para ahora y quizás para más adelante. Exacto. No es solo poner a un general del ejército al mando por el conflicto interno. Es armar un equipo que combine la experiencia operativa de siempre con una fuerte orientación a la estrategia, a lo internacional y muy notablemente a las nuevas fronteras de la seguridad, como el ciberespacio. Los perfiles que eligieron, con esa formación y experiencia específica, sugieren que están adaptando a propósito las Fuerzas Armadas a un entorno de seguridad mucho más complejo. Y eso nos deja pensando en lo que viene. La fuente justifica los cambios por el conflicto armado interno, por reforzar la capacidad terrestre. Pero al mismo tiempo, vemos subir a líderes expertos en ciberdefensa, estrategia internacional, tecnología naval. Y ahí está la reflexión final que podríamos lanzar. La situación de ahora, el conflicto interno, parece que fue lo que disparó todo, sobre todo la decisión en el Comando Conjunto. Pero las capacidades y los enfoques que traen estos nuevos líderes, sobre todo en ciberdefensa y estrategia avanzada, ¿cómo podrían empezar a cambiar la doctrina y la postura de seguridad de Ecuador a mediano y largo plazo? Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál sería esa pregunta entonces? Más allá de manejar la crisis actual, estamos viendo el comienzo de una redefinición estratégica más profunda.
¿Cómo van a integrar estas especialidades en ciberdefensa, inteligencia estratégica, cooperación internacional en la planificación futura de la seguridad nacional? Veremos un cambio de foco, quizás hacia anticipar y neutralizar amenazas híbridas transnacionales, aprovechando justo estos perfiles que ahora están en puestos clave. La respuesta a eso definirá el rumbo de la defensa ecuatoriana en los próximos años. Una pregunta crucial, sin duda. Habrá que ver cómo esta nueva cúpula traduce sus perfiles y experiencias en doctrina, en capacidades, en acciones concretas. Eso será fundamental para entender cómo evoluciona la seguridad en Ecuador. Así es, el tiempo y las acciones lo dirán. Y con esa mirada hacia lo que podría venir, cerramos nuestro análisis de hoy. Si esta exploración de los cambios en la cúpula militar ecuatoriana les pareció interesante, pues agradecemos mucho que se suscriban y compartan este contenido. Hasta la próxima. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.